Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Me pueden decir si se escucha o no? Porfa. Sí se escucha. Ya, buenísimo. Ya, voy a tratar de estar pendiente del chat, ya por si quieren hacer preguntas por ahí, pero lo ideal sería, si es que les baja alguna duda o tienen alguna consulta, que desmuteen el micrófono y pregunten. Ya, igual somos poquitos participantes, entonces no debería quedar tanto la cagada. Bueno, la gracia de la ayudantía de hoy, un poco, es poder hacer un repaso sobre la materia flujo potencial, ¿ya? Después vamos a hacer un pequeño ejercicio, ya, para que yo sé que ustedes la semana pasada o antepasada, no sé, ya hicieron algunos ejercicios de flujo potencial, pero hoy día vamos a hacer uno más difícil, ya, para que lo entiendan bien. ¿Ya? Y después de eso vamos a hacer una ayudantía sobre algunos códigos de programación que les van a ser muy útiles para su proyecto. Les voy a compartir pantalla ahora. Ya. ¿Me avisan si se ve o no? ¿Se ve o no? Sí, esto lo van a subir o no, para saber si lo noto. Mira, yo estoy grabando la ayudantía y la voy a subir, ¿ya? Pero no voy a subir esto mismo que tengo, el código, porque al final le estaría dando casi todo el proyecto. Entonces, Sí, claro, ¿ya? gracias. Pero bueno, como voy a subir el video de YouTube, igual ustedes después lo pueden revisar con calma, pueden revisar el código, el ejercicio. Lo que sí voy a hacer es subirle el ejercicio con la pauta, ya por si les bajo cualquier duda o cualquier cosa. ¿Ya? Ya, entonces yo la ayudantía de hoy día la hice el 100% en Google Colab, que fue una de las plataformas que les recomendamos para su proyecto. ¿Cuál es la gracia de esta plataforma? Es que por un lado ustedes pueden ir escribiendo. ¿Se escucha bien, cierto? ¿O no se escucha bajo ni nada? Sí, se escucha bien. Ya, bien. Sí, se escucha bien. Ya, buenísimo. La gracia que tiene el Google Colab es que ustedes pueden ir escribiendo acá mismo su informe. Ya, por ejemplo, yo acá hice un marco teórico y, bueno, parte de la gracia que tiene es que ustedes pueden ir escribiendo ecuaciones en LaTeX y para que quede todo bien bonito. Y la otra gracia que tiene esto es que ustedes pueden escribir acá mismo ya líneas de código. Ya eso lo vamos a ir revisando más adelante. Entonces ustedes pueden ir combinando tanto parte escrita como código ya para hacer su informe final, ya, o su trabajo final. Esa es la gracia. Ya, entonces ahora vamos a partir un poco por el tema del marco teórico. Yo quise hacer esta parte, yo sé que ustedes ya vieron la materia en clase, pero la quiero repasar un poco para que entiendan como qué es lo que les vamos a pedir a ustedes y qué es lo mínimo que nosotros esperamos de que ustedes pongan en el informe, ¿ya? Ahora, en relación a... Espérense, ahí sí. Ya. Primero, flujo potencial. ¿Cuáles son los supuestos más importantes? Número uno, tenemos que es flujo permanente, es decir, las derivadas respecto al tiempo son igual a cero. El fluido no tiene fricción, es decir, que el mu, que es la viscosidad, igual a cero. Y lo más importante para poder definir el flujo potencial es que no existe vorticidad. ¿Ya? Este omega que está acá es la vorticidad, ¿ya? Y se calcula como el producto cruz entre este operador nabla y el vector velocidad. Y eso, para un flujo potencial, tiene que ser igual a cero. Ahora, a partir de este operador, nosotros podemos hacer todo el cálculo y vamos a llegar a las siguientes condiciones. Por ejemplo, que el diferencial de u respecto a x tiene que ser igual al diferencial de b respecto a y. ¿Ya? Y ahora viene una parte matemática que es re importante, que ustedes quizás ya la vieron, pero que estas condiciones de acá, ¿ya? Permiten que esto de acá, un de x más ben de y más w de z, sea una diferencial exacta, ¿ya? Y por ende que existe una función escalar, que en este caso es phi, tal que se cumplen estas condiciones de acá. Ya, este phi que aparece acá es lo que ustedes ya conocen como el potencial, ¿ya? O el potencial de velocidades. ¿Ya? Y acá está como la parte matemática que existe detrás y cómo se llega a ese phi. Ahora, a partir de estas expresiones podemos definir que la velocidad es igual a menos el gradiente de phi. Ahora, ese signo menos, ya tal como ustedes lo vieron la clase pasada, o sea, la ayudantía pasada, es netamente una convención,
Ahora, se ocupa al menos porque uno asume que la velocidad decrece a medida que uno se mueve a través de las líneas de potencial, ¿ya? Pero sin embargo, si es que llegaran a necesitar la convención, ustedes se las van a decir, ¿ya? O si es que no se las dicen es porque simplemente no las necesitan para poder resolver el ejercicio. Ahora, a partir de estas líneas a este gradiente de potencial, podemos hacer otra cosa, ¿ya? Ahora podemos suponer que el flujo es incompresible, y como ustedes saben, eso quiere decir que el producto crudo entre nabla y la velocidad tiene que ser igual a 0. Pero nosotros ya sabemos que la velocidad se define como el gradiente de la función de potencial. Reemplazamos esto y llegamos que el laplaciano de la función de potencial tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y esa es la función de Laplace. Ahora, por otro lado, se puede hacer un análisis similar y se llega también que este operador, el psi, ya que son las líneas de corriente, el laplaciano de estas líneas también tiene que ser igual a 0. Y las funciones complejas, ¿ya? Que ustedes probablemente ya conocen, son aquellas que cumplen ambas condiciones. ¿Ya? Al final, en la solución analítica, estas funciones complejas que ustedes probablemente ya vieron, son las soluciones analíticas a estas ecuaciones de Laplace. Ya tanto para las líneas de corriente como para las líneas de potencial. Eso por el minuto. ¿Queda alguna duda respecto al marco teórico? ¿O vamos bien por el minuto? Todo claro. Perfecto. Ya. Entonces, algunas funciones complejas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un flujo uniforme en X, que se escribe f de z igual u de z. Después vamos a ver bien qué es el z, pero el z al final es un número imaginario, que es, o sea, un número complejo que se puede representar en cartesianas, polares, como ustedes quieran, ¿ya? No, el Júpiter no lo voy a subir, ya por eso es importante que estén atentos. Igual después estoy grabando la ayudantía para que ustedes la puedan revisar con calma o puedan ir con detalle línea a línea. Después, esto. Y tenemos otras funciones complejas como un sumidero. Ya acá tenemos una intensidad, perdón, una fuente en este caso, que una fuente al final es un punto en donde está saliendo fluido o agua, ¿ya? Y simplemente si cambiamos ese M se transforma en un sumidero, que es un punto donde está entrando agua. Y ahora que ya tenemos como el back, dime. ¿Puedo aprovechar de preguntar una cosa una duda de la ecuación de Euler y la ecuación de continuidad, que me confundió igual? Obvio. Lo que pasa es que en el control me confundí en la pregunta 1, donde había que calcular como el gradiente de presiones. Yo lo despejé como con la ecuación de Euler. ¿Ya? Pero la ecuación de Euler tiene metida como la derivada de la velocidad en el tiempo, ¿cierto? Y eso es Sí. la derivada parcial más la divergencia. Pero según la ecuación de continuidad, cuando teníamos régimen permanente, incompresible, etc., la divergencia de B era 0. Entonces como que me quedaba todo 0. La divergencia es que no es la divergencia, es el producto punto de B con... Pues sí, pues, esto es 0. Sí, no, pues tú estás despejando mal la ecuación. La de, ¿cómo se llama? En la ecuación de Euler hay un producto cruz, no un producto punto. Y después lo otro es una multiplicación no más de un escalar por un escalar. Ya en ningún punto te aparece una divergencia en la ecuación de Euler. Pero después si queréis lo revisamos. Dale. Pero es un tema de la notación. Okay. ¿Ya? Sí. Vamos a ver ahora un problema. ¿Ya? Entonces dice... la forma de la colina que asciende a la llanura, como se muestra en la figura 1, se puede modelar como la superposición de un flujo horizontal uniforme, que sería este flujo de acá, ¿ya? Y una fuente, que sería este flujo de acá con un M positivo. La altura de la colina es de 60 metros, ¿ya? Anoten eso por ahí porque esa es información importante para el ejercicio, y la velocidad del viento son 70 kilómetros por hora. La masa específica es 1. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la elevación vertical del punto 2 respecto a la llanura? Después, ¿cuál es la velocidad del aire en el punto 2? ¿Cuál es la diferencia de presión entre el punto 1 y 2? Y formula una expresión para calcular la fuerza. Ya, les voy a compartir ahora la pizarra para que vayamos resolviendo el ejercicio.
pizarra. Ya, entonces, se tiene lo siguiente según el enunciado. Tenemos una colina, ya que va creciendo. En el enunciado nos están definiendo un sistema de coordenadas, que es x, y, ya. Aparte yo lo podría definir en un sistema polar, después se van a dar cuenta que es mucho más conveniente, y nos definen algunos puntos, el 1, el punto 3 y el punto 2. ¿Ya? Y aparte nos dicen que el Imax de la colina es igual a 60 metros. ¿Ya? Esos son datos importantes. Ya, lo otro es que nos dicen que la colina se puede modelar como la superposición de un flujo uniforme, ya, que tal como lo mostré antes es U por Z, ¿cierto? Más un flujo, una fuente, ¿cierto? Que sería A por logaritmo natural de Z. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué la colina se puede modelar como eso? Ahora, ustedes pueden considerar un flujo uniforme acá, que van en el sentido de X, ¿ya? Y podemos poner arbitrariamente una fuente acá en el origen. La fuente, por definición, son puras flechitas o es como flujo que va saliendo de este punto. Ya, entonces, ¿qué es lo que creen que pasa cuando, por ejemplo, esta flecha de acá se encuentre con esta flecha de acá? ¿Qué es lo que pasa con las velocidades en cierto punto? Es 0. Es 0, ¿cierto? Entonces se va a ir generando acá una línea de corriente alrededor de esta superficie. Si se dan cuenta, en este punto de acá las velocidades se van a ir anulando, pero ya al llegar a este punto de acá, las velocidades se van a ir sumando. Y si se dan cuenta, se va generando la misma forma que tiene la colina, a partir de esta superposición de dos flujos. Ahora, SZ, como les dije anteriormente, se puede definir de hartas formas. Y lo vamos a definir dependiendo de qué es lo que nos salga más conveniente. Primero, tenemos una definición que es cartesiana, que sería x más un imaginario por y. Tenemos algunas definiciones en polares. Podemos escribir r por e elevado a i teta. Ya, pero esto de acá también se puede escribir como r por coseno de teta más i por r por seno de teta. Ahora, ustedes pueden ocupar cualquiera de estas tres notaciones para poder resolver el ejercicio. La idea es que ustedes siempre ocupen la que más les conviene. Ahora, un poco por el ejercicio y que por el enunciado o por la imagen nos están definiendo el sistema en coordenadas polares, vamos a ocupar ese sistema de coordenadas. Y además, puedo yo elegir cuál de estas dos formas de coordenadas polares puedo ocupar. Entonces, por ejemplo, para el flujo uniforme voy a ocupar los cosenos y senos, que me queda más fácil, y para el logaritmo voy a reemplazarlo con el r por e elevado a i teta. Si yo hago ese reemplazo, nos va a quedar que f de z va a ser igual a u por r por coseno de teta más i por u por r por seno de teta más a por logaritmo natural de r por e y teta. Eso hasta el minuto. Ahora, por definición, ¿ya? Y porque es una solución también del laplaciano, tenemos que cualquier función compleja, ¿ya? Se puede representar como la sumatoria, como la suma de una función de potencial más el imaginario de las líneas de corriente. ¿Ya? Eso por definición y cumple y satisface la condición de Laplace. Entonces, a partir de eso podemos factorizar, y es lo que nos interesa, toda la parte real con la parte imaginaria. Entonces, la parte real va a ser u por r por cos teta, ¿ya? Más a por logaritmo natural de r. Y la parte imaginaria va a ser igual a u por r por sen teta más,
Y acá si ocupo propiedades de los logaritmos, nos va a quedar A por teta. Todo bien hasta ahora, ¿cierto? Voy a... Ya, qué bueno. Qué bueno. Déjenme... Ahí sí. Ya. Entonces, por lo anterior, y tal como se define una función potencial, yo puedo decir que la primera parte, entonces, es mi función de potencial, y la parte que acompaña el número imaginario es mi función de las líneas de corriente. Entonces, puedo decir que mi función de potencial va a ser igual a U por R por cos teta más A por el logaritmo natural de R. Por otro lado, mi función de las líneas de corriente va a ser igual a U por R por sen teta más A por teta. Entonces ya encontramos una expresión para las líneas de potencial y las líneas de corriente. A partir de eso, y tal como vimos antes, yo puedo calcular las velocidades en cualquier punto del espacio. Entonces tengo que mi velocidad va a ser igual a menos el gradiente del potencial. Ya. Y acá tienen que tener mucho cuidado, dependiendo si están trabajando en polares o en cartesianas. Para el caso de la velocidad en R, ya, esta es fácil porque es simplemente menos de phi en dr. ¿Ya? Acuérdense que vamos a derivar solamente lo de arriba. Y esto nos debería quedar U por, perdón, menos U por cos teta menos A partido en R. Ya. Y aquí es donde les digo que tienen que tener cuidado porque B de teta va a ser igual a menos, y por temas del cambio variable y por el jacobiano les debería quedar 1 partido en R por d phi en d teta. Y si derivamos eso, nos va a quedar U por seno de teta. ¿Ya? Entonces solamente es derivar la primera expresión de acá, el A por logaritmo natural de R es constante respecto a teta, entonces nos queda 0, y el coseno nos da menos seno, con el signo menos nos queda en más. Y después lo partimos por el R. Entonces ya tenemos dos expresiones, o sea, ya conocemos la velocidad en cualquier punto, y además tenemos las líneas de corriente y las líneas de potencial por cualquier punto. Sin embargo, tanto en todas estas expresiones hay algo que no conocemos, ¿cierto? ¿Qué no conocemos? ¿El A? Sí, hay una constante A metida entre medio. ¿Y qué es lo que sí conocemos por enunciado? La velocidad. Aparte de la velocidad, conocemos, porque la velocidad es esa U, ¿cachai? Que ya la tenemos. Entonces, esa A, ¿qué debería ser esa A? No es fácil saberlo, hay que encontrarla, ¿ya? Pero por el enunciado, perdón, la condición que nosotros tenemos es que la altura máxima de la colina es 60 metros. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una expresión, ¿ya?, para la línea de corriente que está formando la colina, y después evaluar, encontrar dónde está el máximo de la colina. Es decir, dónde está el máximo de esa línea de corriente. Ya. En el enunciado nos están dando un datito que nos va a ayudar para poder simplificar los datos, y nos están diciendo que esta distancia desde el centro hasta el punto 3 vale B. Pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que pasa en el punto 3? ¿Qué es el punto 3? La velocidad es 0. La velocidad es 0. Entonces eso se conoce como Estancamiento. un punto de estancamiento. Ahora, aparte de que es un punto de estancamiento, el punto 3 coincide con la línea corriente que forma la colina. Entonces ahí tenemos un punto que forma parte de la línea corriente y que lo podemos determinar porque en ese punto las velocidades son igual a 0. Entonces voy a decir que en ese punto, primero la velocidad de teta es igual a 0. Y la velocidad de teta era U por seno de teta. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Cuánto vale teta entonces? Puede valer o 0 o pi. Aquí nosotros encontramos
matemáticamente dónde se encuentran los puntos de estancamiento, pero también en el dibujo a priori ya sabíamos dónde se encontraba. Y dónde en pi igual, en θ igual pi, que justo coincide con el punto 3. Ahora, lo otro que tenemos que Una hacer, pregunta. dime, ¿Cómo elijo la posición del eje de coordenada o viene dado? viene dado en este caso, ¿ya? Ya, gracias. Eso. Ya, después de eso tenemos el VDR. Y el VDR dijimos que era U, ya, por coseno de pi, pero en este caso sabemos que, perdón, por coseno de teta, pero en este caso sabemos que estamos en pi. Entonces voy a poner por coseno de pi más, y era A partido en R. Pero ¿cuánto vale el R en ese pi? En pi, en θ igual pi. ¿Cuánto vale? B. Entonces voy a ocupar esa como variable auxiliar para resolver el ejercicio. Y voy a decir que esto vale 0, porque es un punto de estancamiento. Esto acá vale menos 1, y por ende vamos a sacar que B es igual a A partido en U. Ya conocemos un punto que pasa por la línea de corriente. ¿Qué es lo importante? Es que el valor de la línea de corriente, ¿ya?, se mantiene constante a lo largo de toda su línea, ¿ya? Entonces, es decir, esta línea de corriente, que es 1, tiene un valor constante. Tiene un valor constante a lo largo de toda la línea. Constante. Por ejemplo, si tomáramos una línea de corriente que está más arriba, tiene un valor también constante, pero que es distinto al valor de esta línea de corriente. Y eso también es importante, que las líneas de corriente y las líneas de potencial son siempre perpendiculares entre sí, y no se cruzan. Entonces, en base a eso, nosotros podemos encontrar cuál es el valor de esta constante, ¿ya? Y con eso podemos definir completamente la línea de corriente que existe en esta colina. ¿Cómo encontramos esa constante? Con cualquier condición conocida del sistema, y en este caso el punto de estancamiento que encontramos. Entonces, teníamos que la línea de corriente era igual a U por R por seno de teta más a teta. Y esto ahora lo vamos a evaluar en nuestras condiciones conocidas o con un punto conocido de la línea, que sería el punto B, pi. Entonces esto nos va a quedar U por R por seno de pi, esto es B, perdón, B más a pi. Y esto tiene que ser igual constante. Esto me da 0, y puedo reemplazar el A, y entonces me quedaría, en resumen, me queda B por U por pi. Entonces ya sabemos que el valor de la línea corriente que forma la superficie de la colina vale B por U por pi. Y con esa información podemos encontrar de manera genérica cuánto vale toda la línea corriente, porque sabemos que la línea corriente está definida como R, teta tiene que ser igual a U por R por seno de pi más B por U por teta. Y sabemos que esto de acá, como es la línea corriente que forma la colina, es igual a la constante que encontramos antes, que era B por U por teta. Despejando esto, podemos... Disculpa, ¿por qué era esa la constante? ¿Por qué ¿Qué cosa? era BU teta? O sea, ¿por qué era BU pi? Por acá, mira. No, cacho. Porque sabemos que la línea corriente que forma la colina pasa por el punto de estancamiento. Ujú. ¿Ya? Entonces voy a evaluar la línea corriente en el punto B, pi, que era el punto de estancamiento. Ajá. Y este valor tiene que ser una constante, siempre. Entonces, la primera parte es 0 por el seno de pi igual a 0, y nos queda solamente A por pi. Y sabemos que A es igual a U por B. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces, ese valor es constante. Gracias. De nada. Entonces, tenemos esta expresión de acá, y podemos entonces reemplazar o despejar el R,
¿ya? Que sería B por pi menos teta partido en el seno de teta. Entonces, al final, esta expresión de acá me está dando como cuál es la forma de la colina, que era esta forma de acá. Ahora, ya para terminar esta parte, nosotros sabemos que la altura máxima de la colina son 60 metros, ¿cierto? Entonces voy a hacer una relación x, y, PUP, me faltó un no. Alguien me está preguntando, no es BUP, pero no sé en qué parte. El valor constante de la línea corriente es BUP, si a eso te referí. Ya, entonces ahora sabemos que el valor de la línea corriente, o sea, el valor o la función de la línea corriente que define la superficie de la colina es esta. Pero la altura al final está medido en términos de I, no en términos de R ni en términos de teta. Pero yo puedo relacionar cuánto vale el R, el teta y el I. Entonces yo sé que I va a ser igual a R por seno de teta. Entonces esto me va a dar V por pi menos teta. Ahora, me están diciendo que el I máximo vale 60 metros. Entonces voy a decir 60 es igual a V por pi menos teta. Ahora, ¿cuánto tiene que valer teta para que esto sea máximo? 0. Entonces de acá saco que el beta tiene que ser igual a 60 partido en pi. Ahora, ¿qué quiere decir que ese teta sea 0? ¿Ya? Quiere decir que a medida que yo me voy alejando, que estoy más lejos de acá, allá en el final voy a encontrar el máximo de mi colina. ¿Ya? Como en el infinito, si lo quieren ver así. ¿Ya? Entonces, lo que nos pedían, así como al final del ejercicio, era encontrar cuánto era la elevación del punto 2. Pero ya dejamos ya encontramos la variable b, que al final definía nuestra variable a, que era como la incógnita que todavía nos faltaba por encontrar. Entonces, finalmente, a mí me piden encontrar la elevación del punto 2, y esto es r por seno de pi, de teta, y esto entonces era b por pi partido en teta, pero teta, en ese punto, ¿cuánto vale? Es justo el que está arriba, entonces es pi medios. Entonces de b menos pi medios. Entonces llego que I2 va a ser igual entonces a 60 partido en pi por pi medios. Y esto entonces me queda 30 metros. Ya. Esa era la parte 1. ¿Ya? Y después de la parte 2, 3, 4, lo único que es importante que ustedes sepan, porque después le voy a subir la pauta, así que no se preocupen. ¿Ya? Me interesa antes de ir a ver el código y que puedan ver como esto de manera más didáctica. Pero lo importante es, uno, que después la velocidad en cualquier punto la podemos calcular como, en este caso, como la velocidad de r al cuadrado más la velocidad de teta al cuadrado. ¿Ya? Y dos, que uno, si nos movemos sobre la misma línea potencial, o sea, sobre la misma línea corriente, podemos ocupar Bernoulli, pero también como el flujo irrotacional, podemos también ocupar Bernoulli entre cualquier punto del espacio. Entonces, conociendo la velocidad en cualquier punto del espacio, nosotros podemos conocer la presión también en cualquier punto del espacio. ¿Ya? Entonces podemos ocupar Bernoulli. Eso. Después les voy a mostrar en el código por qué esta parte era como útil. No sé si les queda como alguna otra duda respecto a los ejercicios, a los tipos, a qué otras cosas pueden preguntar, o nos vamos directamente al código.
¿Estamos bien? Ya, buenísimo. Ya. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Y vamos a volver al código. Ya, me avisan si se ve. ¿Eh? ¿Está viendo? Sí. Sí, ve. Ya, entonces, la gracia es que ustedes en su proyecto, en una primera instancia, puedan definir ya todo el marco teórico acá mismo, todos los supuestos que van a ocupar. Ya, lo importante es que le agreguen como... Lo más importante que nos interesa es que todo lo que pongan acá tenga un sustento, le pongan la bibliografía, todo eso. Yo en este caso ocupé por el libro Guía del Curso del Bonifacio, ya, pero lo ideal es que ocupen citas distintas. Y eso respecto al marco teórico. Ahora, no hemos definido cómo vamos a vivir la extensión, porque como por el formato que vamos a ocupar, es como difícil poder decirles como ya escriban, no sé, 50 líneas, ¿ya? Pero probablemente sea criterio de cada ayudante lo que les va a pedir. Entonces ahora vamos con la parte importante, que es el código. Ya. Yo en este caso voy a ocupar 3 librerías dentro de las primeras 2 para poder realizar operaciones matemáticas de manera fácil en Python. Y estoy importando la librería Matplotlib, que me sirve para poder graficar todas las funciones. Ya, ahora, ¿cuál es el procedimiento en el cual nosotros vamos a ir graficando las funciones de potencial? Primero, yo lo que voy a hacer es generar una grilla de puntos en el espacio, es decir, estoy poniendo puros puntitos en el espacio, x, y, y a cada puntito después le voy a asignar una velocidad o alguna característica para poder graficarla. Entonces, punto número 1, ustedes lo primero que tienen que hacer entonces es generar su grilla. En este caso estoy definiendo una grilla entre x menos 2 y 2, menos 1 y 1 en y 50 puntos entre ese rango. ¿Ya? Es decir, hay 50 puntitos para el lado y 50 puntitos para arriba. Después, estas funciones me permiten generarlas, ¿ya? Y al final acá abajo estoy generando mi grilla con estos 50 por 50 puntitos. Ahora, ustedes, dependiendo de las características de su sistema, estas variables las pueden ir modificando, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás de repente un flujo, la velocidad del flujo sea demasiado grande, entonces entre menos 2 y 1 no van a poder ver absolutamente nada, ¿ya? Entonces eso lo tienen que ustedes ir modificando. Tampoco se vuelvan locos con el número de puntos, porque si no, si le ponen, no sé, 50.000 puntos, no sé si les va a correr rápido. No lo he intentado. Ahora, después de eso, aquí yo en este caso simplemente estoy graficando mis puntos, ¿ya? Estoy definiendo algunas cosas estéticas, ¿ya? Y después, esto también, estoy graficando mi malla de puntos x, y. Y ahora vamos con la parte importante. Ya, vamos a partir entonces con lo más simple, que es un flujo uniforme. Ya, ustedes el procedimiento que en teoría tienen que ocupar es pescar su función potencial, a partir de su función potencial, su función compleja, a partir de la función compleja calcular las líneas de corriente, las líneas de potencial, y a partir de eso calcular las velocidades. Ya yo acá para la ayudantía me salté todo ese paso previo, y ya tengo acá puestas como cuáles son las velocidades, tanto en U como en X. En este caso, voy a definir que la velocidad es 1 y voy a hacer un flujo uniforme en X. Entonces le estoy asignando una velocidad a la velocidad U, que es la velocidad que va en X. ¿Ya? Ahora, estoy generando este arreglo de 0, ¿ya? Porque en teoría yo quiero correlacionar estos puntos con mi malla. Entonces estoy haciendo n por n puntos con un valor igual a 1, que era mi velocidad. Y como es un flujo uniforme en X, a la velocidad en Y le estoy asignando puros ceros. No va a haber velocidad en Y. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer después? Ya tengo definidas ya cuáles son mis velocidades y voy a graficar estas velocidades. Ahora, la gracia que tiene el Matplotlib es que tiene una función que se llama streamplot, que te grafica automáticamente las líneas de corriente. ¿Qué es lo que le tengo que entregar a esta función? Punto número 1, ¿cuál es mi grilla? Y punto número 2,
cuáles son mis velocidades o cuál es el valor que yo le quiero asignar a ese punto en el espacio. Ahora, a partir de eso, yo grafico esto y se generó mi gráfico con las líneas de corriente en la dirección X. Ahora, yo puedo ir cambiando un poco las condiciones. Por ejemplo, quiero que haya menos líneas, entonces le cambio la densidad de líneas. O sea, van a haber menos líneas. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que después ustedes pueden partir jugando con esto. Y ya, imagínense que ahora les vamos a poner... espérense. Le vamos a poner que la velocidad, que también hay velocidad en V. Es decir, un flujo en 45 grados. Entonces simplemente le agrego una velocidad en V y me va a graficar las líneas de corriente en diagonal, que eran en 45 grados por cómo lo estoy definiendo. Ahora, quedó muy poco denso el dibujo, entonces le puedo agregar más densidad a las líneas de corriente. Y ahí se me va a ver, en teoría, mejor. ¿Ya? Voy a volver a los valores originales. Para que después... Ya, entonces eso respecto al flujo uniforme. No sé si hasta el minuto van preguntas sobre Python, sobre la librería, sobre la manera de graficar, o por el minuto van bien. ¿Bien? Ya, sigamos. Ya, entonces ahora vamos a partir graficando otras funciones de potencial. Vamos a partir con una de las más simples, que es una fuente. Tal como yo les dije, yo aquí ya me salté todo el paso de calcular las líneas de corriente, las líneas de potencial, y estoy llegando y poniendo como cuáles son las velocidades. El tema acá es que es muy importante, es que yo estoy haciendo todo esto, o todo este código para coordenadas cartesianas, ¿ya? Esto también se puede hacer en coordenadas polares. Al final les voy a mostrar esto mismo, pero en coordenadas polares, ya que de repente les puede salir más fácil hacerlo. Entonces, ¿qué estoy definiendo yo? Estoy definiendo la intensidad de mi fuente y en dónde quiero poner la fuente. En este caso lo voy a poner en el punto menos 1,0. Y después estoy calculando las velocidades de mi fuente. Después es el mismo procedimiento que hicimos antes. Entonces voy a hacer un string plot donde la grilla es x, y, y le estoy asignando la velocidad en u y la velocidad en v. Vamos a correr el código y nos aparece lo siguiente. Entonces acá, ¿qué se puede ver? Se puede ver el punto donde está ubicada la fuente, que sería el menos 1,0, tal como lo definimos, y se puede ver que las líneas de corriente salen de este punto. Es decir, hay un flujo que está saliendo a partir de ese punto. Eso es exactamente el mismo código, y también le podemos ir cambiando la densidad de las líneas y otras cosas. Ahora, ¿qué es lo otro que yo? Grafiqué un punto acá en el centro de la fuente, para que quede claro en dónde está ubicado. Ya, siguiente cosa, vamos a hacer lo mismo pero con un sumidero, que es lo único que cambia acá, es que en vez de un signo más en la intensidad, un signo menos. Es decir, ahora está entrando fluido, ya no está saliendo fluido. Hacemos el mismo procedimiento y ahora tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, pero las líneas están entrando, ¿ya? Ahora, esta es la parte importante ya del proyecto, en el cual ustedes pueden llegar y superponer distintas funciones. En este caso yo estoy superponiendo las funciones de velocidad. Entonces estoy sumando la función de una fuente más un sumidero para la velocidad en u y para la velocidad en v. A partir de eso, corremos el código y obtenemos lo siguiente. Acá se puede ver, acá tenemos una fuente porque las flechitas están saliendo, y acá tenemos el sumidero. Y podemos ver que las líneas de corriente que salen de la fuente van a caer acá a la del sumidero. ¿Ya? No sé si se acuerdan, pero esto es súper parecido a lo de como electricidad y magnetismo, ¿ya? Y al final está todo relacionado por el tema de las funciones de potencial, ¿ya? Que también satisfacen las condiciones de Laplace, ¿ya? Tanto acá en fluidos como en la parte de electricidad y magnetismo. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A esto mismo que tenemos acá, le vamos a agregar un flujo uniforme, para ver cómo queda.
Entonces tengo lo mismo acá y le estoy agregando un flujo uniforme, que en este caso va solamente en U, como lo definí arriba. Y así se ve. Entonces, antes acá arriba teníamos las líneas que se escapaban, pero ahora le estamos agregando un flujo uniforme que permiten en teoría cerrar esta superficie. Y del mismo modo estamos ploteando ya dónde se encuentra la fuente y dónde se encuentra el sumidero. Después más adelante lo que voy a hacer es graficar cuál es la línea corriente que define esta superficie. ¿Qué es lo otro que yo puedo hacer acá? Es decir, ya, le vamos a sacar, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio de antes, y le vamos a sacar el sumidero, y vamos a decir que solamente es la superposición de una fuente con un flujo uniforme. ¿Ya? Y podemos ver que se genera exactamente lo mismo que habíamos planteado nosotros en el ejercicio de la colina. Es decir, tenemos una forma acá que se va definiendo como con una forma de colina. ¿Cuál es la otra gracia? Es que podemos ir modificando los parámetros. Por ejemplo, la velocidad ahora quiero que sea 0,5 en vez de 5. Entonces ahí vamos a ver cómo nos queda. ¿Ya? Ahí. A ver. 0,05. Ahí cada vez la colina es más ancha, en teoría. Y ahí después ustedes, esa es la gracia también, que ustedes vayan jugando como con las condiciones del sistema. Ya. Ahora yo un poco para simplificar todo este proceso, ya, definí dos funciones para calcular las funciones de velocidad, en este caso de la fuente y el sumidero, porque son la misma, solamente lo que cambia es el parámetro de entrada, si es positivo o negativo. Y también lo que voy a hacer es calcular la línea corriente. ¿Ya? Ese es el paso previo también que ustedes tienen que realizar. ¿Ya? Yo también estoy ingresando acá cuál es la línea corriente, o cómo se define la línea de corriente para una fuente o un sumidero. Y ahora voy a superponer todo, pero de manera mucho más fácil con estas funciones que generé. Entonces, voy a generar un flujo uniforme, estoy generando una fuente y un sumidero, ya con sus respectivos valores. Después lo que voy a hacer es superponer todos esos flujos, voy a superponer también las líneas de corriente, y por un lado voy a graficar ahora el stream plot, voy a graficar los puntos donde están las fuentes y los sumideros, y además voy a graficar la línea de corriente. ¿Ya? Entonces acá podemos ver cómo con la superposición de estos tres elementos de flujo potencial podemos generar como esta superficie cerrada. Que eso es como lo interesante. Ya. Ahora, ¿por qué yo les comenté antes en la ayudantía el tema de las presiones? Es porque ustedes también les piden eso en el enunciado. Entonces es importante que sepan de dónde viene, ya que al final uno lo puede sacar rápido con Bernoulli. Entonces lo que voy a hacer yo es ocupar Bernoulli, y después lo que hice fue como hacerlo adimensional para que me quede más fácil de plotear. Y esto es simplemente, ya el Python, el matplotlib viene con una función, esta, de la función de contorno, ya que al final me grafica, perdón, esta función de acá. Esta función de acá me grafica ya en teoría este coeficiente de presión que yo estoy ocupando para plotear. Entonces, ploteo la info anterior y tenemos lo siguiente. Acá tenemos la fuente, tenemos el sumidero por un lado, y aparte lo superpusimos con un flujo uniforme. Aquí estoy graficando la línea de corriente que me define la superficie de este flujo, y además en colores estoy graficando cuáles son las presiones dentro de este gráfico, ¿ya? Entonces, entre más amarillo tenemos presiones positivas, acá hay presiones positivas antes y después, y entre más oscuro tenemos presiones negativas. Ya no pesquen mucho la parte interna porque en teoría eso está relleno con cosas, ¿ya? Entonces no es importante. ¿Ya? Y toda esta superficie que aparece acá arriba y abajo de este contorno cerrado está definiendo
O sea, existen presiones negativas en esos espacios. Ahora, ya. ¿Qué pasa? Ustedes después van a encontrar un problema. ¿Qué es lo que pasa si es que yo empiezo a acercar esta fuente con este sumidero? Así como lo tenemos definido antes, lo que va a pasar es que ambas velocidades se van a anular y no va a aparecer absolutamente nada en ese punto. En teoría eso no es lo que pasa, ¿ya? Y por eso hay que definir de otra forma, ¿cómo se llama? Hay que definir de otra forma un doblete. ¿Ya? Un doblete al final es cuando tengo una fuente y un sumidero como ubicado en el mismo punto. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Tengo los parámetros de entrada de un doblete. Después voy a calcular sus velocidades y su línea de corriente. Después voy a plotear la información que tengo. Y al final eso es un doblete. Si se dan cuenta, el flujo está entrando por un lado y se está devolviendo por el otro lado. ¿Ya? Al final es como una fuente y un sumidero superpuestos, ya en un punto común. Ya, que es interesante que ahora voy a pescar esto y lo voy a superponer con un flujo uniforme. ¿Y qué creen que es lo que debería aparecer? El resultado de esto va a ser al final como un círculo perfecto, un cilindro perfecto, un círculo. ¿Ya? ¿Qué cosa nosotros estamos haciendo acá también? Además de estar ploteando la línea corriente que define esta superficie, lo otro que estoy haciendo es calculando los puntos de estancamiento, ¿ya? Y los estoy graficando acá, con esos colores en verde, ¿ya? Entonces son los puntos de estancamiento y el punto rojo es donde yo estoy poniendo mi doblete, que en este caso es el 0,0. Ya, ustedes de repente, con toda esta materia que es súper teórica, se preguntarán como ¿para qué sirve o en qué se ocupa? Por lo general, en la vida real se ocupan para dos cosas. Uno, toda la parte de aerodinámica, ¿ya? Y la parte aeroespacial la modelan con flujos potenciales, ¿ya? Porque pueden ver muy bien como en qué zonas se produce como separación de las líneas, pueden ver si efectivamente los modelos son aerodinámicos, pueden buscar de manera fácil las diferencias de presión que se ocupa que se producen sobre una misma superficie, ¿ya? Y otro lugar muy común en donde se ocupan esta teoría potencial son, por ejemplo, en aguas subterráneas, ya porque se cumplen las condiciones, los supuestos que permiten en teoría modelar esas situaciones. Aquí les puse una imagen, ¿ya? Esta es una foto real, ya de un experimento en un flujo laminar con un Reynolds muy, muy, muy bajo. Entonces lo que se hizo fue poner un cilindro en la mitad de un flujo, se pusieron partículas incandescentes y se tomó una foto con exposición larga. ¿Qué es lo que pasó? Es que ahí pueden ver claramente las líneas de corriente que se van generando en el flujo. Y estas coinciden un poco con la teoría de flujo potencial que nosotros estamos aquí graficando. Obviamente, siempre van a existir diferencias. No sé si se dan cuenta que acá la parte de adelante difiere un poco, no es simétrica respecto a la parte, no es simétrica 100% a la parte de atrás, ¿ya? Y eso se produce por un efecto de separación, ¿ya? A medida que nosotros aumentamos la velocidad del flujo y a medida que se vuelve más turbulenta, en la parte de atrás empiezan a aparecer vórtices, ¿ya? Que provocan que estas líneas al final no se junten, sino que aquí se expandan, ¿ya? Pero esta es una foto real, ¿ya? Para que vean un poco la aplicación de estas cosas y que efectivamente se cumple. Ya vimos flujo uniforme, vimos una fuente, un sumidero, un doblete, y ahora lo último que vamos a ver es un vórtice, ¿ya? Pero un vórtice irrotacional. Entonces, nuevamente, definimos los parámetros de nuestro vórtice, tenemos las funciones que están definiendo las velocidades y las líneas de corriente del vórtice, y finalmente ocupamos el mismo procedimiento para graficar. Y obtenemos lo siguiente.
tenemos el punto 0, 0, en donde estoy poniendo el origen de mi vórtice, por acá arriba, 0, 0. Y vemos las líneas de corriente que rotan alrededor de este vórtice. ¿Sí? Después ustedes pueden ir haciendo distintas superposiciones. ¿Qué es lo que pasa si ponen un vórtice con un sumidero? Entonces van a ver que acá se genera como un remolino. Y el agua va girando alrededor y también va entrando hacia el punto rojo que tenemos definido acá en el centro. Esto respecto a un vórtice. Ahora ya tenemos definido casi todas nuestras funciones de potencial y podemos empezar a jugar con las superposiciones. Y aparecen cosas bastante interesantes. Bien, en este caso, yo voy a superponer un vórtice, una línea de corriente y un doblete. Y también voy a superponer sus líneas de corriente. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, miren. Aquí lo que pasa es que si se dan cuenta en el vórtice, la velocidad giraba en sentido horario. Y tenemos un flujo, por otro lado acá en la superposición, tenemos un flujo uniforme, ¿ya? En el sentido de X. En la parte superior del vórtice, lo que pasa es que se van sumando las velocidades, ¿ya? Y en la parte inferior del vórtice, lo que pasa es que las velocidades se restan y por ende son menores a las que hay arriba. Bueno, por un lado, eso se puede ver en las líneas de corriente, ¿ya? Las líneas de corriente acá abajo están mucho más juntas, ¿ya? Y eso quiere indicar que las velocidades son mucho menores. En cambio, acá arriba las líneas de velocidades, o sea, las líneas de corriente se nos separan, ¿ya? Eso quiere decir que ahí las velocidades son mayores. Ya. Si ocupamos el principio, si ocupamos Bernoulli, como acá hay mayor velocidad, perdón, como acá hay menor velocidad, eso quiere indicar que acá hay una mayor presión. Y acá arriba, como hay mayor velocidad, va a haber una menor presión. Nosotros sabemos que las masas, por ejemplo, de aire se mueven de mayor presión a menor presión. Entonces, esta rotación que está generando una fuerza en el sentido de I, ¿ya? Y eso se conoce como la fuerza de sustentación en este caso. Por eso les dije que esto se ocupa mucho, por ejemplo, para aerodinámica. Entonces ponen, por ejemplo, un perfil de un ala y ven cómo se comportan las presiones arriba y abajo y cuál es la sustentación de esa ala frente a un flujo uniforme. Esa es como una de las utilidades. Y ahora lo que podemos hacer es pescar este mismo flujo y graficar cuáles son las presiones de este campo que obtuvimos antes. ¿Ya? Y esto concuerda un poco con lo que habíamos conversado antes. Si se dan cuenta, en la parte de acá abajo, ¿ya? Las presiones son más positivas y claramente en la parte superior de nuestro contorno, las presiones son mucho más negativas. Ya que eso, entonces la diferencia de presiones produce esta fuerza de sustentación que va en ese sentido, ¿ya? Positivo de I. Ya, y después lo último es que ustedes después pueden empezar a jugar y pueden empezar a superponer todos los flujos. Yo en este caso ya mezclé creo que todo, un flujo uniforme, una fuente, un sumidero y un vórtice, y todos puestos en distintos lugares, y van a empezar a obtener distintos tipos de flujos. La gracia después es que lo pueden analizar, por ejemplo, viendo el campo de presiones. Y aquí tienen. Preguntas respecto al código, respecto a esta parte, respecto al proyecto. ¿O les queda más claro que antes? Podríamos repasar un poco el código, pero así muy resumido. Obvio. Mira. A partir de acá. Ya, mira. Yo lo que estoy haciendo acá es generar distintas funciones para poder calcular las velocidades. No, sé que voy a partir de un poco de más arriba, así bien rápido. Ya, lo primero que hicimos fue generar nuestra grilla, ¿ya? Que nos va a permitir asignarle distintos puntos de velocidades sobre esa grilla.
Después de eso, ya tenemos los puntos de nuestra grilla, necesitamos encontrar las velocidades dependiendo de la función de potencial que yo estoy asignando. Por ejemplo, en este caso, sabemos que para un flujo uniforme en X, tenemos solamente velocidad en X, que es la U, y tenemos velocidad 0 en P. Entonces después lo que hacemos es un gráfico de correlación entre los puntos de la grilla, X, Y, y las velocidades. Ya, esta parte no debería ser tan, o sea, esta parte no tiene mucha ciencia porque la librería del Matplotlib te entrega como el comando del Sprintplot y te grafica automáticamente las líneas de corriente. ¿Cachai? Y usted acá les dice, mira, parámetros de entrada, X, Y, que son el arreglo, y después entregarle el U, B, que son las velocidades. Y te lo calcula automáticamente. Ya. Ahora, después nosotros tenemos las velocidades, en ese caso arriba, para un flujo uniforme. Pero después, cuando vamos agregando más funciones complejas, ustedes tienen que ir agregando como distintas velocidades y distintas líneas de corriente. Yo en este caso generé una función velocidad y líneas de corriente para un sumidero y una fuente, que al final son lo mismo. Lo único que cambia es acá el parámetro de entrada de la intensidad. Y ahora grafico como de mucho más fácil. Y acá estoy superponiendo, por ejemplo, generé un flujo uniforme, estoy generando un flujo en una fuente y después estoy generando un sumidero. Y después estoy superponiendo, que es simplemente sumar las velocidades de cada elemento por separado, ¿ya? Y después plotear eso, las velocidades de una. Y ahora la parte que ustedes como tienen que hacer es como ir haciendo cada vez más general esto. Ya tenemos, por ejemplo, para un doblete, para un flujo uniforme y para una fuente un sumidero. Después tienen que hacerlo para un doblete, ya que al final es lo que a ustedes les debería generar este como círculo, ya un flujo a través de un cilindro, y después agregar un vórtice. No, creo que en el enunciado no sé si aparece uno o dos más, ya, pero podrían ser sencillos, porque por ejemplo creo que les puse un flujo con ángulo alfa, pero eso es simplemente pescar un flujo uniforme y ponerle componente en X y en Y. ¿Sí? Y una acotación importante es que en el enunciado dice que el código sea lo más genérico posible, ¿ya? Entonces, cuando ustedes, no sé, pues van a resolver su problema, el código no tiene que estar como 100% enfocado en resolver ese problema, sino que yo, por ejemplo, no sé, pues si yo lo corrijo, tengo que poder poner, si el enunciado dice superponer tales cosas, yo tengo que poder ya escribir, supongo esto, con esto, y ahí me iría a otorgar los resultados. Entonces, no tienen que programar para resolver el ejercicio, sino que lo que tienen que programar es para poder superponer cualquier función y obtener cualquier solución ya a partir de las funciones complejas que le podrían entregar al programa. Otra aclaración importante es que en los problemas del enunciado fue un error mío, que en muchos ejercicios sale como encuentre la expresión para las líneas de corriente. Claramente el código no busca eso, entonces en vez de todas las cosas que salga como encuentre la expresión, debería ser como grafique la expresión para tal cosa. ¿Sí? Y así. Ahora, si me dan 3 segundos, les voy a mostrar lo que preguntaron antes de cómo graficar esto mismo, pero en coordenadas polares. Tengo que... denme... Si por mientras tienen alguna duda, háganla nomás. Para no estar en nada. Yo tengo una pregunta, pero es de la materia que entra para el último control. Obvio. ¿Va a ser de dinámica de fluidos reales o también incluye la materia de flujo potencial? Ya, el último control no incluye la materia de flujo potencial,
¿ya? Ya. Porque se lo preguntaron en el control pasado y quizás le pregunten en el examen algo más. Pero lo que sí o sí quería preguntar es Navier-Stokes, ya que al final es como la ecuación de Euler, pero agregándole la parte de fricción. Y lo otro que les deberían preguntar es dinámica de los flujos reales, que eso, por un lado, se pregunta de manera conceptual de repente, como qué es la capa límite, qué es la separación, ese tipo de cosas. O no sé si se acuerdan, cuando vieron todo el tema de las cañerías, de las bombas, eso mismo, pero agregándole como el aspecto de fricción a las cañerías y de singularidades. Pero eso debería ser su control final. Gracias. De nada. A ver. Ya, vamos a ver si ahora me funciona el código acá. Dame 3 segundos. ¿Están viendo la pantalla, cierto? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya. Oye, creo que si corría arriba en Run, te tira todas las casillas de una. No, sí, tranquilo. Ya, miren, les voy a mostrar, por ejemplo, acá una fuente, un sumidero, pero ahora graficado en coordenadas polares. Entonces, cuando estoy generando mi grilla, estoy generando una grilla en R, ¿ya? Y en θ, ¿ya? Si se dan cuenta, por ejemplo, en R estoy yendo desde 0 hasta 5, y en θ estoy yendo desde 0 hasta 2pi, que sería siempre como la lógica. Después de eso, en este caso voy a graficar una fuente, y una fuente tiene solamente velocidad en R, ¿ya? Que es la que está saliendo del punto del origen y no tiene velocidad en θ. ¿Ya? El componente θ, la velocidad es 0. Ahora, en el momento de graficar, ustedes aquí cuando generen su plot, le ponen polar true. Y ahí lo que va a pasar es que van a estar como ya graficando en polares. Entonces, acá está. Entonces, si se dan cuenta, acá estamos graficando el gráfico en polares, desde 0 a 360 grados. Lo que le pusimos acá fue el R, que iba desde 0 hasta 5, y me está graficando las líneas de corriente, que en este caso salen desde el punto de inicio, porque estamos hablando de un sumidero. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene este código? Que solamente me funcionó en Jupyter, lo quise poner en Google Colab, pero no me funcionó. Era que, ahora tampoco me está funcionando. Espérense. Era que uno lo puede hacer acá como lo puede hacer interactivo. Veamos si me funciona ahora. Ya, por ejemplo, el mismo que vimos antes, ya, pero es ahora un doblete. Si se dan cuenta, el punto central están saliendo líneas de corriente y están volviendo a entrar. Ya, esta era la gracia de este programa, que ahora, como lo hicimos acá como interactivo, cada vez que yo cliqueo en un punto, me va a graficar por un lado la línea de corriente que pasa por el punto, que en este caso son las azules, y también me grafica la línea de potencial que pasa por ese punto. No sé si ustedes lo vieron, a mí se me fue decirlo, pero las líneas de potencial, las líneas de corriente, ya son tangentes a los vectores de velocidad. Y las líneas de potencial son perpendiculares a los vectores de velocidad. Ahí me están preguntando si recomiendan que lo hagamos en polar o cartesiana. Yo creo que les sale más fácil hacerlo en cartesiana, porque cuando superpongan muchos flujos va a quedar raro. Y me tinca que es súper peludo como definir el flujo uniforme en coordenadas polares. ¿Ya? Pero eso igual lo dejo a criterio de ustedes. Tengo una consulta. En ese ¿Sí? punto, al parecer, están pasando dos líneas de corriente. Es que ¿Es muy grande el punto? O no, sea, lo apreté 2 veces, sorry. Ah, ya, vale. Sí, pero acá, Porque debería estar, tú marcas un punto y entonces estaría marcando la línea de corriente que pasa por el medio del punto, digamos. sí, no, es que lo apreté 2 veces, por eso. No tiene,
Vale, gracias. Sí, espérate. Ahí sí. Ahí se ven. Por ejemplo, puedo graficar por acá otro punto y me entrega la línea azul, que es su línea de corriente, y me está entregando la línea amarilla, que sería su línea potencial. ¿Ya? Yo en el código anterior no grafiqué las líneas de potencial, pero acuérdense que también es uno de los requerimientos para su proyecto. Y, por ejemplo, este código también tiene la gracia que yo, por ejemplo, aquí agregué tres puntitos y después puedo cerrar esto y puedo graficar la información de esos puntos. Entonces me está graficando el X, Y y me está dando el valor de la constante, por ejemplo, de la línea potencial y la constante de la línea corriente. Que eso fue lo que nosotros encontramos antes en el ejercicio. Cuando yo les dije como esta línea corriente tiene un valor constante, bueno, ahí está. Por ejemplo, ese punto es el menos 4,4, que sería este punto de acá. Entonces me está dando el valor de la constante de esa línea corriente y el valor de la constante de esa línea de potencial. Eso. No sé si les quedan más dudas al respecto del proyecto, del curso, del ejercicio. ¿O están bien? Eso. Yo tengo una consulta, pero es sobre la tarea recuperativa. Sí, dime. No, mira, lo que pasa es que estuve viendo el enunciado. No me queda claro porque hace referencia a un parámetro L, que es la profundidad de la plataforma. Ah, sí, ese es lo que entra en el papel, hacia atrás. Ah, perfecto. Entonces, claro, entonces no sería una semisfera, sería como un cilindro, medio cilindro. O sea que el perfil cortado es una semisfera, po. Sí, pero en volumen sería como un medio cilindro, ¿no? No, tampoco, po. Es un prisma. ¿Cachai? A ver, déjame ver si te lo dibujo. O sea, que sería como un cilindro acostado partido a la mitad, po. Me quedo con la mitad abajo. No, es que no es un cilindro. ¿No? Ah, perdón, sí, un cilindro, sí. Un cilindro partido por la mitad. Ya. Sí. Ya, bacán. Debería quedar en... A ver. Así. Ya, buena. ¿Cachai? Así debería ser. Y tienen la grúa que está acá. Eso. No sé si queda alguna otra duda, pregunta. Sí, yo la duda que tenía que te había dicho al principio de la clase, o sea, ¿Ya? bueno, no tan que ya, tengo la ecuación de Euler, ¿cierto? Que me dice ρ por la derivada de la velocidad es igual a ρg menos el gradiente de presiones. Sí. Ya, si yo despejo el gradiente de presiones, me va a quedar ya ρ por la derivada de B menos ρ por G. No es el gradiente de presiones. ¿Cómo? Que no es el gradiente de presiones. Déjame. Dame 3 segundos. Ya, pero tú estás hablando de la ecuación de Euler o de la ecuación de continuidad. Por ahora la ecuación de Euler. Ya. Ya, mira. Déjame, voy a compartir pantalla. Ya. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Tenemos... Voy a escribir solamente el lado izquierdo. Sí. ¿Ya? Entonces tengo de B en dt. ¿Ya? Sí. Más, y acá tengo B, nabla, ¿cierto? Por B. Claro, sí. Ya. Esta parte de acá, el tema ahora es cómo escribir esto en coordenadas, ¿cachai? Porque esto, Sí. ya. Entonces, por ejemplo, hagámoslo para la coordenada X. ¿Ya? Sí. Sería, o sea, si llamamos a U la componente de la velocidad en X sería Ya, ρ de espérate. U. O sea, Voy a poner du en dt sí. más, ¿ya?
Y esto de acá, ¿qué es lo que es? Un producto punto, ¿cierto? Sí. Ya, entonces ese producto punto me debería quedar D de algo, perdón, me debería quedar, como estoy haciendo el producto punto, me debería quedar U por D algo en dx más B por D algo en DI más W por D algo en DZ. Sí. Multiplicado, y como esto es vector, me debería quedar solamente multiplicado, como estoy haciendo por la coordenada X, por U. Entonces, Sí. este U después entra a cada espacio. Claro, pero lo que sí, como ya tenemos esa ecuación, ¿cierto? Pero también, como el fluido es incompresible, ¿Ya? se tiene que cumplir la ecuación de continuidad en que para fluido incompresible era la divergencia de B es 0. Entonces, como que ese término que está multiplicando al B vectorial se me hace 0. Esto de acá. Sí. Pero es que no es lo mismo, po. Esto de acá ¿Ya? es distinto que esto. ¿Por qué? Porque esto de acá, que uno pone acá así, esto sería de U en dx más de B en dy más de Z en dw. Y esto es distinto. No, sí, si entiendo eso, lo que yo digo es el B vectorial por el nabla. Sí, pero es que esta parte de acá, ¿esto? No, lo que está a la izquierda, lo que está Por en el eso, paréntesis. eso, mira. Esta parte del paréntesis es esto de acá. Sí. Ya, po. Espérate. Es esto de acá. Claro. Ya, po. Pero la ecuación de continuidad te dice que esto tiene que ser igual a 0, no esto igual a 0. Esto es distinto. Pero ambos dicen nabla por B. Pero es que a eso voy, po. No es... No, po. La continuidad te dice nabla por B, pero esto es B por nabla. No es lo mismo. Ah, o sea, uno es divergencia y el otro es... que me ¿Aló? confundo. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. No sería, a ver, para el fluido incompresible, para ecuación de continuidad, estaríamos diciendo que la divergencia de B es 0. Que mira, ¿no? sí, la divergencia de B igual a 0, pero lo otro, esto de acá, no es la divergencia de B, es otra cosa. ¿Cachai? Mira, acá tengo que B, producto punto de nabla, debería ser igual a U por D algo en dx más B por D algo en dy más W por D algo en dz. Y por otro lado, lo que me dice continuidad es que la divergencia de B tiene que ser igual a 0. Y la divergencia efectivamente me queda de U por X en dx Ya. más Ah, de entonces B. no sería en la ecuación de... ¿Cómo se llama? De continuidad, entonces no es la divergencia. O sea, es que la Es que, divergencia era cuando era producto punto entre nabla y B. ya, Entonces, pues, en esto. continuidad no es la divergencia. Sí, pues. Esto de acá, esto de ¿Ya? acá es la divergencia, que es esto de acá. Y esto es igual a 0. Pero esto de acá es distinto a esto, po, matemáticamente, por la ecuación que tenemos arriba. Es que no entiendo por qué un producto punto me daría un vector en ese caso, en el de arriba. No me está dando un vector acá. Esto es un escalar, es una suma. Pero el producto punto, sorry Ujú. por feo, pero el producto punto es, ¿cómo se llama esto? Conmutativo. Entonces, rho por nabla sería lo mismo que nabla por rho. Eso es como lo que me confunde. Es que en Euler no. Acá no. Ya. Porque lo que entra acá
Y cuando uno después hace la multiplicación por el escalar de U, entonces te queda que el B producto punto con esto, por el B, por ejemplo, si lo expandimos en la coordenada X, nos debería quedar U por D1 de X más B por D1 de Y más W por D1 de Z. ¿Cachai? Rafa, Dime. Ah, ya. claro que el nabla, este operador nabla siempre actúa hacia la derecha. Es por eso es que no es un producto punto que se pueda invertir, sino que siempre actúa Claro. con el vector que está a su derecha. Eso. Ah, perfecto. Gracias. Ya, me tenía confundido eso. Sí. Muchas gracias. Eso. No sé si queda alguna otra duda. Pregunta. Ya. Si no quedan más Sí. dudas. ¿Ah? Disculpa, que igual tengo una duda, pero también sobre la tarea. ¿Ya? Lo que pasa es que en la tarea hay una altura h minúscula, que es como la altura del prisma sobre la línea de flotación. ¿Sí? ¿Ese h es variable? No. Por ahora ese H es fijo. Le estamos dando esas condiciones del sistema y ustedes tienen que ver cuánto es la masa específica de la plataforma para que se cumplan esas condiciones del sistema. ¿Cachai? Ya, o sea, tiene que ser como para cualquier h, que obviamente va a estar entre 0 y r. Sí, eso. Ya, ok. Queda como Ya. 100% genérico. Ya, sí te cacho. Ok. Ujú. Vale, gracias. De nada. Y siempre está considerando la grúa, por ejemplo, la pregunta se refiere que a buscar el robo de la plataforma para que esta pueda flotar. ¿Se refiere a que solo sería la plataforma sin grúa? ¿O incluye ya la grúa y las masas siempre? Siempre incluye la grúa y las masas. Vale. ¿Ya? Solamente el tema es que la masa de las grúas, como la estructura de la grúa, es despreciable. Claro. No, lo digo porque en el fondo la A pregunta por la masa específica, pero la B también vuelve a preguntar por la masa específica, pero considerando los parámetros. La condición de estabilidad. Sí, eso mismo. Ya. Entonces, Ya. Y lo que habían preguntado antes por el foro es que no consideren que esto tiene un volumen después para el cálculo de la altura y todo eso. Consideren acá como un M que está a una posición H y una posición A acá. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Claro, algo así como que se puede concentrar todo en la altura H. Claro, en el punto H, A, ¿cachai? Claro. Eso. Y mi última recomendación o tema es que no se compliquen buscando los centros de gravedad de estas figuras o la área, sino que métanse a Wikipedia o búsquenlo en internet, ¿ya? Eso es importante. Y recuerden que esta placa de acá, esta área de acá, no es un semicírculo. Es una figura distinta a un semicírculo. Sí, puede ser que, ahí están poniendo, puede ser que la expresión sea muy larga. Puede ser larga, quizás unos 3 términos, pero no sé si es tan larga. Aparte, recuerden que les puse que la masa tenía una expresión, ¿ya? Y eso se los puse para simplificar los cálculos y que después puedan factorizar y sumar cosas, para que les quede más. Mira, voy a volver a revisar, pero algo se debería simplificar por el tema de que definí la masa con tal parámetro para que se me simplificaran en términos. Ya, si no se simplifica nada, bueno, déjenlo así nomás. Pero sí, la expresión es larga. Oye, una última consulta sobre la plataforma. Lo que pasa que tú dices que es de masa despreciable. No, la grúa es de masa despreciable. Perdón, la grúa. Ya sí. Pero ¿cachai? entonces. Sí, sorry. Ya, o sea, me queda claro. ¿cachai? Todo eso es despreciable. Claro, tiene masa. Sí. Sí. Entiendo. Eso. H chica no lo expresamos en función de ρ c. No, H chica ya lo estamos definiendo, ¿cachai? H chica es un parámetro del sistema
Y lo que no es un parámetro del sistema es ρ. Entonces ustedes tienen que encontrar este ρ del cuerpo. Y eso sería lo que tienen que encontrar. Sí, L también es parámetro. L es la profundidad hacia allá. Eso. Ya, los voy a... Dime. ¿Cómo L es la profundidad? Yo pensaba que era un casquete un esférico. No, si tú lo miráis por arriba, ya. si tú lo miráis por arriba, esto debería ser así. L y esto acá, en esta parte de acá, vale 2R. Ya, perfecto. ¿Cachai? Ya, sí. Sí, no es un semicírculo. O sea, no es una semisfera. Para que tengan... Ya. Eso. Ya, perfecto, gracias. Ya, los voy a tener que dejar ahora. Espero que les haya sido útil, tanto para el proyecto, para la tarea. Ya, cualquier cosa que tengan, me escriben. Ahora igual grabé toda la ayudantía, así que apenas terminando acá la voy a subir a YouTube para que la puedan revisar. Y acuérdense que existe el canal de YouTube y hay hartas cosas, porque de repente me piden más ejercicio, más ayudantía, pero en el canal tenemos de las 4 secciones, entonces es re útil para que le echen una ojeada si es que quieren material adicional. Eso, que estén muy bien y cuídense.